Iguazú y la región tienen una historia antigua con muchos actores, en la que es posible distinguir diferentes momentos e intensidades. Desde la expansión de pueblos guerreros como los guaraníes, hasta la avanzada de la civilización occidental, el encuentro, el conflicto, el mestizaje, la lucha por el territorio y los recursos naturales. Es una historia que nos encuentra hoy indagando y reconociendo a sus protagonistas, con el objetivo de hacer posible la confluencia de las memorias vivas y las memorias adquiridas de otras generaciones, en profunda relación con la memoria de nuestro pueblo, una relación viva, dialéctica y fructífera. El poblamiento de nuestra región se remonta a 10.000 años antes de Cristo con la tradición ombú, altoparanaense y eldoradense. Luego llegaron los guaraníes a través del río Uruguay y Paraná. Su expansión desde el Amazonas hacia el sur comenzó en 300 a.C. y alcanzó su máxima expresión hacia 1700 después de Cristo. Se asentaron en aldeas agrícolas que iban de los 300 a 1000 habitantes. Tenían líderes locales llamados mburibichá, con jerarquías sociales muy marcadas. Bueno, los guaraníes tienen de origen caribeño y amazónico, y en la búsqueda permanente hacia la tierra sin mal y hacia mejores tierras para su producción y reproducción de modo de vida, en todo este trajinaron, en todo este trayecto, llegaron en toda esta zona que se llama la región guaranítica y específicamente en la zona de Misiones y de Puerto Iguazú. Hay vestigios que, por lo menos en el siglo IV a.C., ya estaban por la región. Las mismísimas crónicas de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, cuando llega a las cataratas de Iguazú, ya desde el principio de la historia, cuando se dice descubrió las cataratas, él mismo da fe en sus escritos, Álvar Núñez, que estaba poblada por nuestros hermanos guaraníes. El primer contacto entre los europeos y los guaraníes fue en el año 1542, cuando Álvar Núñez Cabeza de Vaca, en su viaje hacia Asunción, se encontró con las cataratas. Entre 1626 y 1633, los padres jesuitas Diego de Boroa y Claudio Ruyer establecieron kilómetros arriba de las cataratas del Iguazú la reducción Santa María del Iguazú, que fue el primer asentamiento europeo en nuestra región. La experiencia duró poco tiempo, ya que debido a los ataques de los bandeirantes paulistas que buscaban prisioneros guaraníes, debieron migrar hacia el sur de Misiones, asentándose en lo que hoy conforma Santa María la Mayor. La más antigua de las comunidades, lo que según mi antepasado, estaban un poquito más arriba de la garganta del diablo. Ahí estaban las antiguas de mi antepasado que estaban en esta zona. Según mi antepasado o mi abuelo, mis abuelas, cuando iban a llegar los jesuitas a ese lugar, ellos ya sabían que van a llegar. Entonces, lo que ellos hacían era inmigrar, porque era un peligro, ¿viste? Peligro, ¿viste? Que sabíamos que ellos sabían lo que iban a enfrentar. El Mbea guaraní, al dejar esa tierra, porque ellos también sentía, o mi abuela sentía que mejor de esta manera, ¿viste? Para seguir manteniendo su cultura, ¿viste? Y su creencia. Porque hubo una barrera hasta donde descubrir los jesuitas. Si ellos dijeron que descubrieron todo, no, nunca descubrieron todo. Iguazú tiene la primera fecha de fundación en un mes de mayo del año 1626, donde los nombres de Boroa y Ruyer son muy importantes, jesuitas ellos, que fueron los que organizaron, y de una carta annua que consta esta fundación y que también podemos encontrar
en el libro de Pedro de Ángelis, firmado por el gobernador Frías y en Asunción. Al ser toda esta una región, era de donde salían esas resoluciones. Fue fundada Santa María del Iguazú, Santa María la Mayor o Iguazuá. Lo que pasó es que después, debido al avance de los mandeirantes desde el Brasil, toda esta reducción jesuítica tuvo que moverse del lugar en el año 1633 y es esta reducción y todos los habitantes que tuvieron que ser llevados por el río Iguazú y Paraná hacia la zona del Uruguay, donde hoy está Santa María la Mayor. Es allí cuando se crea Santa María la Mayor, después de este éxodo que hubo de la reducción jesuítica Iguazuá. Cuando el Estado argentino buscaba reforzar la presencia en las fronteras y construir una identidad nacional, la región del Iguazú fue explorada por viajeros y científicos, como Juan Bautista Ambrosetti, Olmberg, Burmeister, Gallardo, Neiderlein, Basaldúa, Queirel y otros. En esta época se registraron aspectos de la geografía, la población y las posibilidades de la explotación de recursos naturales de la zona, como la yerba mate, la madera de ley y el caudal de las cascadas del Iguazú. Fue la época de los obrajes. Para extraer madera y yerba mate se abrieron picadas profundas y numerosos puertos sobre el río Iguazú. Núñez y Gibaja, Ayarragaray, explotaron los recursos de estas tierras hasta su agotamiento en 1925. Cargábamos rollo ahí, monte, explotábamos monte con personales, habíamos jangada de 200 rollos, todo amarrado. Cuando eso venían los remolcadores y llevaban a Buenos Aires, Rosario. Había 30, 40 personales ahí que hacían rollo, hacían la jangada. Y yo con canoa a remo todos los días venía acá en Puerto, le llevaba a Ramón Rolón y a Basilio Ramos al obraje. Con canoa a remo iba por el Iguazú. Todos los días. ¿Qué tipo de madera se sacaba del monte? De todo. Cedro, incienso, lapacho, la madera dura iba 25% y después todo tenía que ser blanda para que bolle, pues que no pueda ir a fondo. Hacia fines del siglo XIX el gobernador Lanusse procuró impulsar el turismo en las cataratas del Iguazú y el desarrollo de obras en la región. La Compañía Argentina de Navegación Limitada realizó en 1901 la primera excursión turística a las cataratas del Iguazú, en la que llegaron Victoria Aguirre y Carlos Bosetti. Aguirre donó 5.000 pesos fuertes para construcción de un camino de acceso a los Altos, a lo que se sumó luego el aporte de 15.000 pesos fuertes donados por los empresarios Núñez y Gibaja para realizar el camino desde Puerto Iguazú hacia las cataratas. Estos últimos instalaron posteriormente el primer hotel en el área cataratas, que era una construcción precaria hecha de madera. En 1915 se construyó el primer edificio de correos y telégrafos. Victoria Aguirre y Pueyrredón, y falta otro apellido más, era una mujer de alta alcurnia de Buenos Aires que vino con un grupo, ¿no?, de turistas de la alta sociedad de Buenos Aires, y entonces el empresario decidió hacer que subieran del río Paraná desde Buenos Aires, salieron domingo a las 10 de la mañana, salieron a las 10 de la mañana y llegaron a Corrientes un día jueves, 4 días para llegar a Corrientes. Pararon en un hotel, de ahí entonces con un barco que iba de Corrientes a Posada. Pero el río Paraná ofrecía una caída
natural que impedía que el barco subiera así nomás. Por un costado sí, pero un remolcador tenía que llevar y llegar así hasta Posadas. Y de Posadas hasta acá eran 2 días de viaje. En 1920, Olaf Hansen, socio y administrador de la asociación Ayarragaray, inició un plan de mejoras y comodidades en el área Cataratas. Se construyó el Hotel Cataratas, que fue inaugurado en 1922 y poseía 40 habitaciones. Para brindar los servicios turísticos, se asentó población en el área Cataratas. Se formó un barrio con chacras, granjas, viviendas. En 1945 se inauguró la Escuela Nacional de Frontera número 158, Ferraz de Campos Salles. Ese mismo año se asentó en Cataratas el Vasco de la Carretilla, que construyó su casa de latas cerca del Salto Dos Hermanas. Los turistas no tenían lavadero, no tenían máquina para lavar ropa, ni nada, se lavaban en las Dos Hermanas. Y había una lavandera, la daban las Dos Hermanas. Cuando había unos cuantos pasajeros, que había mucha gente, me llevaban a mí. Arriba en las piedras, las Dos Hermanas, ahí en el mirador, ahí bajamos ahí abajo. Arriba de las piedras lavamos la ropa del hotel. Carlos Tais llegó a nuestra región a principios del siglo XX, enviado por el gobierno nacional para realizar un relevamiento de las tierras y plan de urbanización. Proyectó una ciudad radial en torno a las cataratas del Iguazú con diferentes áreas de servicios, chácaras, hipódromo, estadio, aeródromo, línea férrea, entre otros. Este proyecto no llegó a concretarse. En el año 1934 se sancionó la ley 12.103, que creó la Dirección de Parques Nacionales y el Parque Nacional Iguazú. Parques Nacionales se ocupó de las primeras mensuras y de la construcción de calles, edificios públicos, redes de agua corriente y energía eléctrica. Aplicó una política de poblamiento regulado para la cual cedía en préstamo, alquilaba o vendía los terrenos, bajo ciertas condiciones y con plazos y procedimientos para la construcción. Esta política se mantuvo hasta el traspaso de las tierras a la provincia de Misiones para la conformación del municipio de Puerto Iguazú en el año 1971. En la década del 30 llegaron a nuestra ciudad inmigrantes paraguayos que se asentaron y fueron parte de la primera organización territorial. En el año 1940 se construyó una capilla de madera y se comenzó a construir la escuela número 235, el resguardo aduanero y la comisaría, atendiendo a un presunto estilo colonial misionero. La población de Puerto Aguirre ascendía en ese momento a 431 habitantes. Y bueno, y en Villa Tacuara cada vez se iba poblando ahí, porque todo el grueso de la gente que venía a trabajar, digamos, se instalaba en Villa Tacuara porque era fiscal, y para comprarse un terreno era muy caro. Si era extranjero tampoco podían comprar. Mis padres, por ejemplo, no pudieron comprar nunca porque eran paraguayos. Entonces la gente se iba instalando en Villa Tacuara, así que se fue poblando. Y ahí siempre había que pedir el permiso en parques nacionales, había negocios, mis padres tenían negocios. Y bueno, se fue poblando Villa Tacuara hasta que en el 60, creo, que los vecinos se reunieron porque había una cantidad enorme de niños que se quedaban sin poder ingresar a la escuela porque ya no había más lugar, y ahí es que nace la escuela Manuel Belgrano, digamos, ¿no? Y como mi papá tenía una casa grande, había comprado al vecino que estaba enfrente, porque ahí estábamos uno al lado del otro, el baño, la letrina acá, el pozo ahí enfrente, o sea, estaba una naciente, que era el pozo de Villa Tacuara, famoso, porque de ahí venían hasta de Villa Tacuara, de Villa Alta, perdón, a llevar el agua. Y también iban del centro, cuando se cortaba, que se cortaba cada rato el agua, los hoteles también iban a buscar en tambores, al lado de mi casa, sí, era una naciente, y bueno, y de ahí nos proveíamos del agua, digamos, y así estábamos todos encimados, la gente venía,
porque era todo fiscal eso. Y Parques tampoco permitía que se hiciera nada de material. Todo había que ser precario también, porque ellos también daban el permiso precario y decían, cuando necesitamos vamos a pedir el terreno. Así que no estaba nadie autorizado, aunque pudiera hacerse una casa de material, tampoco estaba autorizado. Así que todas las casitas eran de madera. Y el agua teníamos de ahí, no teníamos luz tampoco, hasta que en el, no sé qué año, 60 y pico, recién tuvimos la luz y a las 10 de la noche se cortaba la luz. Me acuerdo que fue un acontecimiento enorme lo de la luz, porque vivíamos con la lamparita, con el Petromaga, a la noche había que, o vela, y así estudiábamos también a la noche. El Parque Nacional Iguazú es todo para Iguazú, para Puerto Iguazú. Todo inició ahí. Y con Parque es que se organiza la parte del Estado municipal, con esa creación de la comisión de fomento, la primera comisión de fomento, porque como el padre del lugar era siempre el intendente de Parques. Y el más recordado es siempre Balbino Brañas. Balbino Brañas que fue una persona con su familia, que era otra familia de las que estaban en Iguazú. Y él que le dio impulso también a que debía organizarse el lugar. Un impulso importante, y con la presencia después de los distintos guardaparques que ya venían para trabajar en el lugar y que tomaron también con tanta responsabilidad ese trabajo y sin haber ido a una universidad ni haber estudiado, defendían nuestra naturaleza, defendían todos los lugares y eran parte de todo el desenvolvimiento en todos los aspectos. Y el edificio de Parques, por ejemplo, era el lugar de encuentro de todas las familias de la época. Allí había cine, había bailes, había teatro, también lo que se festejaban los actos patrios. En 1942 se creó el departamento de Iguazú. En el año 1943, el presidente de la Nación decretó la restitución del nombre de Iguazú para el puerto y la zona en la que se encuentran las cataratas. En 1945 comenzó la construcción del hospital, inaugurado en octubre de 1946. Se puso también en funcionamiento una granja experimental para abaratar costos y mejorar la calidad de los alimentos en la zona. En 1947 llegó a Puerto Iguazú la doctora Marta Schwartz. Su acción fue determinante en las políticas de salud local. La apertura de la Ruta Nacional 12 provocó un aumento en la afluencia de turistas a las cataratas. Con carrocería de madera y capacidad para 12 pasajeros, llegaron en 1949 los primeros colectivos de Flecha de Oro, desde la ciudad de El Dorado y Posadas. La provincialización de Misiones fue en el año 1953 y la creación del municipio de Puerto Iguazú en 1971. Hubo un traspaso progresivo de la organización política y jurídica del territorio por parte de la Administración de Parques Nacionales a la provincia y al municipio. En agosto del año 1950, que esto era territorio nacional, estaba Perón de presidente, entonces él crea la comisión que le llamó Eva Perón, y asume como presidente de la comisión el señor Balbino Brañas, que era en ese momento intendente de Parques también, y junto con otros vecinos. Me acuerdo de Lucio Queiroz, creo, se llama Puerto Eva Perón, hasta septiembre de 1955, que cae el gobierno de Perón, y ahí vuelve otra vez a llamarse Puerto Iguazú. Y en el 71 entra Reynoso, y él queda hasta el año 73, que ahí sí hubo elecciones,
y él ya había pasado había hecho los trámites para que la municipalidad pasara a segunda categoría. En el 73, que se hicieron las elecciones, gana don Rubén Balatorre. 76, cuando cae otra vez el gobierno, que empiezan a gobernar los militares, eso fue el 24 de marzo del 76, que acá toma la prefectura. Y después los primeros comerciantes, por la década del 50, 60, doña Francisca, que tenía una tienda y perfumería, tenía almacén de ramos generales de Basilio Ramos, otro negocio que también era de ramos generales de Adelaide y Fran. Después de las agencias de Ortega también tuvieron un negocio de lana, de cachemir, angora. Después el Niño Elegante, que era de Fidelina Rolón. Bueno, un poquito que todo esto era en las partes céntricas. Se iban creando los barrios y cada barrio tenía también la despensa que le llamaban, almacenes pequeños en la propia casa. Bueno, y después los hoteles, que el hotel antiguo de Cataratas, que hoy es patrimonio, y el Hotel Iguazú, aquí en Puerto Iguazú, que eran los hoteles más grandes. Por supuesto, enseguida estaban colmados. Y después empezaron a haber hoteles pequeños. La primera pensión en la subidita del puerto era de don Basilio Ramos. Ahí era de madera. Durante los años 70 y 80 tuvo un auge acelerado del comercio con su posterior depresión en la década del 90. En esta etapa hubo un gran movimiento de personas que llegaron de distintos lugares del país. En 1977 se inauguró el edificio de la ENET número 1. En la década del 70 es cuando el comercio se pone importante, ya estaba la balsa, entonces los negocios casi hasta medianoche quedaban abiertos porque había muchísima gente del Brasil y del Paraguay que venían a comprar. Se vendía mucha perfumería, la parte de lana, cremas, todo lo que era perfumería. Y una de las primeras farmacias fue la farmacia Iguazú, de don Rodolfo Alló y doña Pituca. Los últimos 35 años vieron crecer a Puerto Iguazú como nunca antes y con una sostenida integración entre el pueblo, que pasó a ser ciudad, y el Parque Nacional, que promovió y acompañó ese crecimiento. La comunicación a través de la Ruta Nacional 12 y por vía aérea generó un incremento de la actividad turística y comercial. Es una obligación y un compromiso de parte del Estado municipal de trabajar muy fuerte en esta importante dirección de patrimonio histórico-cultural, porque a partir de ese trabajo recuperamos nuestra historia, recuperamos nuestra identidad, recuperamos nuestra cultura, la que por supuesto siempre tuvimos. Pero se trata de recopilar y juntar absolutamente todos los datos, como para que a partir de estos datos generar en el futuro la oportunidad de que todos nuestros vecinos tengan esa oportunidad de conocer esta historia. Y también, por supuesto, de que los visitantes, que los turistas que se acerquen a nuestras cataratas también tengan esta oportunidad de conocerlo. Porque estamos convencidos de que indudablemente cuando más se le conoce un pueblo, cuando más se sabe de dónde viene, nos consolidamos, nos fortalecemos y tenemos todas las expectativas de un crecimiento mejor y oportunidades para cada uno de los vecinos que componen la ciudad de Puerto Iguazú.